Comprobado, estábamos mejor cuando estábamos peor. Para mí, su humilde servidor, la peor patraña que perpetró el presidente López Obrador fue habernos irresponsablemente enjaretado al gringo ampón de gobernador en Baja California. López Obrador planeó por casi 20 años confiar en Jaime Bonilla Valdés para que lo representara y tuviera todos los cargos que se le fueron ocurriendo hasta convertirlo en gobernador del estado. A AMLO le valió un soberano cacahuate si Bonilla reunía las cualidades de personalidad, experiencia, educación, cultura, nacionalidad, residencia, simpatía, carisma, salud, honorabilidad. Y resulta que Bonilla lo engañó porque en verdad no tiene nada de nada, lo que es nadita de alguno de los atributos citados. La decisión insensata, inconsciente, ligera, tarambana e informal de López Obrador, quizás obnubilado por las mentiras contadas por Bonilla sobre béisbol, mismas que nunca se podrán probar, y menos porque el presidente no habla ni una palabra del inglés, ni sabe del béisbol de las grandes ligas americanas, salvo lo que se publica en los medios de prensa y la radio y la televisión, en los que Bonilla es un experto, y por lo que no sabe, lo inventa. Por eso fue que sedujo al tipo de origen precario que llegó a presidente. López Obrador nunca supo, antes de conocer a Bonilla, que éste ya había estado preso en la penitenciaría de Tijuana 3 veces, por fraudes diferentes en cada una de esas 3 ocasiones. No supo que Bonilla tuvo tratos con las mafias de narcotraficantes que lo financiaron para lavarles dinero. Esto último es muy difícil de probar, pero basta verle la cara a un bigotón que siempre cubre sus espaldas y que trae un bolso de piel negra, obviamente con un arma ahí, de lentes oscuros, y que se llama Amado Cruz, que ya estuvo preso varios años por narcotraficante. Otro llegado a Bonilla es el tristemente célebre licenciado Humberto alias El Pato Valdés Ramos, acusado de vínculos con el cártel de Sinaloa, que presume incluso que fue abogado de Caro Quintero y del Chapo Guzmán. Se promovía para ser fiscal anticorrupción del Estado, en primer lugar, pero una lluvia de acusaciones en las redes sociales lo impidió. Sin embargo, Bonilla, al escoger a otra persona, se ufanó de que el tal Pato Valdés era una persona limpia, sin decir nunca qué quiso decir con esa palabra. López Obrador logró que le injertaran un popote que le conecta un oído con el otro, de tal manera que lo que le entra por un lado le sale por el otro, y viceversa. Personalmente le he dicho y le he escrito varias veces y diversos mensajes en los que le dije que Bonilla no podía ser diputado plurinominal del Partido del Trabajo en el 2012 porque ya había renunciado a la ciudadanía mexicana y que ya había adoptado la ciudadanía estadounidense, además de que ya tenía residiendo en los Estados Unidos más de 20 años. Hoy día ya tiene más de 42 años de dormir diariamente en Chulavista, en San Diego. Pero el dichoso popote auricular de AMLO funciona perfectamente. Igual le avisé y también lo hice a la doctora Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, cuando era candidata a senadora, igual que Bonilla, que este gringo era y es radicalmente inelegible para ocupar cualquier cargo público en México en el cual se requiera ser mexicano por nacimiento, lo cual Bonilla es, pero el terrible texto del segundo párrafo del artículo 32 constitucional remata letalmente que tal licencia condiciona a que esa persona no adquiera otra nacionalidad, lo cual le anula a Bonilla ese derecho, porque él se hizo gringo. Tales personajes, uno presidente de la República y la otra secretaria de Gobernación,
Podrá decir que la Virgen Morena de Guadalupe les habla cada madrugada y que les impide cumplir con su deber, pero ni la Virgen ni el Papa Pancho han podido modificar el texto constitucional y por ello Bonilla está fuera de la ley. De lo anterior es que surge, según el constreñido criterio del suscrito, el sainete que armó Bonilla para pretender ampliar el plazo de su gubernatura de 2 a 5 años de una manera inconstitucional, asaz de tramposa, que resultó ser el escándalo político más conocido de la provincia mexicana durante este año que se encuentra en los estertores de su inevitable fallecimiento. Y ello lo hizo con el fin de crear una cortina de humo o camuflaje para que no se dieran cuenta de que Bonilla no tiene la condición jurídica ni siquiera para ser candidato a suplente de regidor quinto del municipio de Tecate. Tal escándalo le sirvió a su padrino para proferir las 3 palabras mágicas para zafarse o deslindarse de su relación con Bonilla al decir zafo, fuchi y guácala. López Obrador, según él, ya quedó exonerado de toda culpa de las tropelías que Lampón Bonilla y sus 40 bandidos hagan en lo que ya es un estercolero en el gobierno del estado. A tal grado de podredumbre se llegó con Bonilla, aún antes de que tomara el cargo, y fue tal el tsunami de censuras y reclamaciones de sus redes que ni sus medios untados pudieron contener hasta que en un arrebato de estupidez Bonilla reveló que la prioridad de su gobierno era meter a la cárcel a Kiko Vega, y si con ello imaginó que detendría su derrumbe político, es obvio que solo un idiota puede creer que ni con 1000 guácalas Bonilla se salva. Ya algunos de sus principales colaboradores, el oficial mayor, la secretaria ya renunciaron, ya hay acusaciones en contra del secretario general, del secretario de Economía, del secretario de Salud, etc. Lo único que evita que Bonilla vaya a la cárcel es que es obvio que sus balandronadas y pillerías parecieran juego de canicas de niño al lado de los líos enormes en que se ha metido López Obrador, desde la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco, hasta la barrida que le da un boliviano que lo puso como camote, al parecer con toda razón jurídica de su parte, por apoyar al TAR Evo, que viene a violar las condiciones del asilo al estar promoviendo una contrarrevolución desde México, por lo que ya se le tuvo que pedir que se fuera del país. Este Evo insiste en reelegirse por 4ª ocasión, cuando AMLO apenas busca con ello intentar perpetuarse en el poder tal como Benito Juárez lo hizo, hasta que lo saquen con los pies por delante del Palacio Nacional. La experiencia y la pobreza intelectual del presidente y de su gabinete no imaginan cómo nos irá a los mexicanos si Trump logra reelegirse, cómo es que empezará a cerrar las plantas automotrices y cómo es que eliminará el uso del acero mexicano en los autos, como es el tratar de desaparecer también los derechos jurídicos de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, a los que tratará de deportar como si fuéramos sus enemigos mortales. Y todo por los sueños guajiros de AMLO y aláteres de hacernos comunistas o socialistas o exageradamente nacionalistas, aunque el propio Trump lo sea, a su estilo racista de corte hitleriano. El año que culmina en unos días ha sido el peor año en casi todos los índices de la economía, la inseguridad y del fracaso político. Y no se alcanza a vislumbrar que vaya a suceder un milagro que nos haga pensar que mejoraremos las condiciones de vida de hoy. Recordemos también
que Barack Obama en 8 años que estuvo en el gobierno expulsó o deportó 3.666.000 mexicanos, es decir, eh, unos 375.000 por año. Trump apenas ha expulsado 141.000 por año, pero eso no quiere decir que ahora que sea presidente vaya a perdonarle a López Obrador que quiera instalar un país comunista o socialista o exageradamente nacionalista al lado de su frontera. Soy Felipe Daniel Ruanova Zárate. No quise ser pesimista, pero no soy hipócrita, como para esbozar un panorama irreal si lo que vemos con el presidente y con Bonilla forzosamente nos llevó a la situación de incertidumbre tal que nos preocupa y no nos da margen para pensar que este tipo de autoridades nos vayan a servir para prosperar o para construir un porvenir venturoso, mismo que nosotros, por nuestra cuenta, debemos de instalar. Pues sí, qué paradójico, que estábamos mejor cuando estábamos peor. Doy fe el 27 de diciembre de 2019 y les deseo entereza, fe y confianza en el 2020. Gracias.